Hoy celebramos el segundo domingo de Pascua, también llamado Domingo de la Misericordia. La Pascua no quedó atrás, sigue latiendo en medio de nuestra historia, en este mundo acelerado, hiperconectado y al mismo tiempo tan herido. Seguro que venimos de una semana marcada por noticias que a veces nos cansan, por pantallas que no se apagan, por miedos que se cuelan en casa. Como los discípulos del Evangelio, muchas veces también nosotros estamos con las puertas cerradas. Y en ese contexto, Jesús resucitado se hace presente, se pone en medio de nosotros y nos regala su paz. Una paz que no está ausente de problemas, pero sí que es una paz que sana, que perdona, que devuelve la confianza. Hoy nos encontramos con la experiencia de Tomás, el discípulo que duda, el que necesita tocar, que no se conforma solo con palabras. Tomás se parece mucho a nosotros, por lo menos a mí, que somos hombres y mujeres del siglo XXI, que nos hacemos preguntas, que nos cuestionamos, que buscamos certeza en medio de tantas voces. Y Jesús no lo rechaza. Él se deja encontrar, se deja tocar y transforma la duda en fe. Nosotros queremos abrir el corazón a esas palabras que sostienen la esperanza. Pero antes del Evangelio, estamos leyendo estos días los relatos del libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro que nos habla de cómo vivía la primitiva comunidad cristiana. Y nos encontramos ante una especie de resumen de la vida de la comunidad, donde la Iglesia muestra con su vida y su práctica religiosa que ya ha comenzado el reino de Dios, y ha comenzado con Jesús resucitado y el Espíritu. El testimonio de esta comunidad manifiesta que es posible una vida filial y fraterna, que es posible una vida de hijos y de hermanos. Y lo primero que se nos indica de la comunidad es la constancia. ¡Ay, la constancia! Esa capacidad de permanecer y de superar las dificultades que puedan aparecer, porque qué flojos somos algunas veces. En cuanto aparece una mínima dificultad, un imprevisto, qué ligero dejamos de lado nuestros compromisos y responsabilidades y le damos prioridad a otras cosas, descartando y abandonando otras. Sí, nos comprometemos con mucha facilidad. Sí, yo voy a seguir, yo voy a hacer esto, yo voy a llevar esta tarea a cabo. Voy a comprometerme. Pero en cuanto surge lo más mínimo, nos venimos abajo, nos aflojamos y dejamos los compromisos a un lado. El evangelista cita 4 aspectos en los que debe permanecer la vida del creyente y donde debe apoyarse para alimentar esa constancia y para no fallar, como tantas veces fallamos, a la responsabilidad. Nos ayuda con la enseñanza de los apóstoles, esa enseñanza que nos permite formarnos, comprender cuáles son nuestras exigencias y deberes y sobre todo construir ese segundo aspecto que construye la comunidad, que es la comunión. Eso que constituye la fraternidad y que debe manifestarse externamente. Otro aspecto es la fracción del pan, es decir, la Eucaristía. Y las oraciones, tanto comunitariamente en el templo con otros cristianos, como en el hogar con la familia. Esos aspectos van a ayudar inevitablemente e indudablemente a mantener la constancia en nuestra vida cristiana. En segundo lugar, se nos habla de que los apóstoles realizan signos y prodigios y que la comunidad comparte sus bienes. La comunión interna ha de manifestarse externamente y la forma concreta de esa comunión, de esa unión, era pues compartir lo que uno tiene.
y sobre todo tener en cuenta las necesidades del otro. Es fundamental el ejercicio de la caridad, empezando por la primera comunidad que uno tiene, que es el hogar, y continuando con la Iglesia y por supuesto con sus hermanos más desfavorecidos y aquellos miembros de la sociedad de esa otra comunidad a la que pertenecemos que demandan ayuda. El ejercicio de la caridad es fundamental. Y finaliza este resumen haciendo alusión a la oración comunitaria que se realiza tanto en el templo como en las comunidades domésticas, donde se partía el pan y alegres alababan a Dios. La iglesia primitiva, que ansiaba vivir el ideal de vida de Jesús, contagiaba a muchos y de esa manera el número de los creyentes crecía. Y cada día el Señor iba añadiendo a la comunidad a los que se salvaban. Pero tenemos una segunda lectura también que es muy importante a tener en cuenta. Esta carta de San Pedro, que se abre con una bendición solemne centrada en la persona de Cristo y cuya finalidad no es otra que situar a quien lee esta carta en un clima de oración. Nos facilita la amistad con Jesús, que es tan necesaria para que nuestra vida cristiana avance. Esas 3 estrofas que componen esta bendición, esta oración, nos ayudan a cultivar la amistad con Jesús. Y ya el Evangelio, al que hacía referencia al principio, nos empieza a relatar las apariciones del resucitado a los discípulos, donde aparece ese personaje tan curioso que es Tomás, que es el prototipo de los seguidores de Jesús que habían dudado. Tomás nos recuerda un poco a nosotros mismos, puesto que necesitamos ver, comprobar, verificar lo que acontece o sucede. Sin embargo, esta actitud tan profundamente humana, lejos de alejarnos de la fe, puede ayudarnos a comprenderla mejor. Tomás, en el fondo, es un buscador. No se conforma con lo que otros le dicen. Él desea encontrarse personalmente con el Señor resucitado. Su duda no nace del rechazo, sino del anhelo, de la necesidad de tener una certeza que brote de la experiencia. Cuando Tomás exige ver y tocar las llagas de Jesús, expresa la necesidad que muchos creyentes también sienten. Y esa necesidad es ver para creer, comprender para confiar. Jesús no lo reprende ni lo excluye. Al contrario, se presenta de nuevo en medio de los discípulos y lo invita a tocar sus heridas. Esta invitación que muchas veces hemos leído en clave de poca fe, nos lleva hoy a la necesidad de tocar las heridas de nuestros hermanos y hermanas, a querer palpar la fragilidad y el miedo para poder convertirlo en resurrección y en vida. En el gesto de Jesús hacia Tomás, descubrimos un Dios paciente, un Dios misericordioso que no se escandaliza de nuestras dudas, sino que sale a nuestro encuentro y al de toda la humanidad, porque sólo así, tal vez, podamos exclamar lo que Él dijo: Señor mío y Dios mío. Yo particularmente, y sé que muchos que lo hacen también, repito esta frase en la consagración cuando contemplo el pan que se alza y el vino que se muestra, donde está representada las llagas de Jesús. Y ahí digo: Señor mío y Dios mío. Cada evangelista que es conocedor de la vida, muerte y resurrección de Jesús quiere transmitirnos su historia desde una óptica determinada, pero además cada uno de ellos, al cerrar su libro, dejan la puerta abierta a cada creyente para continuar no la obra del evangelista, sino la vida del mismo Jesús. No todo ha concluido. El final solo es el principio de algo nuevo y diferente. La resurrección de Jesús nos regala una vida resucitada, y creer que esto es así nos lleva a una nueva creación y a una revolución de nuestra propia existencia. Podríamos decir que cuando parece que todo termina, solo es el comienzo de algo nuevo, algo esperanzador para tantas personas como nosotros, que necesitamos de luz y de alegría.
Esos son los efectos de la resurrección. La paz, la alegría, el perdón, la cercanía a todos. Pues que todos vean en nuestras obras y en nuestras palabras la alegría de la Pascua y sobre todo de la misericordia de Dios. Feliz Domingo de la Misericordia. Feliz día del Señor.